edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Vamos a tomar un pasaje que ahora yo le voy a indicar en el capítulo número 3 de la carta a los Filipenses. Es un texto que he usado en las últimas oportunidades y hoy voy a darle continuidad. Los versos número 18 y número 19 de la carta a los Filipenses. Pero antes de entrar al texto en particular, yo quiero plantearle a usted un panorama. Quiero ponerle, hermano, a usted este panorama, porque eso nos permite hacer una mejor interpretación o aplicación de lo que la Escritura nos está enseñando. Yo creo, hermano, que esto quizá no tenemos mayor problema en comprenderlo, creo yo, ¿verdad? Con base en la eternidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas a ese Dios que es eterno? Amén. Hermano, eternidad de Dios en muchos sentidos, pero en esto quiero explicarle ahora. Funciona más o menos así, y yo le voy a pedir que usted ponga atención a mis ademanes para que yo me pueda dar a explicar. Pero, hermano, que Dios sea eterno, como dice el texto, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la perspectiva de Dios, o sea, el lugar desde donde Dios ve las cosas, que es el trono, el asiento de su gloria, es un punto, hermano, desde donde Dios no está inmerso en el tiempo. El tiempo es para todo lo que es creado, pero Dios no es creado. Él es eterno, no tiene principio y no tiene final. Entonces, cuando nosotros analizamos la línea del tiempo de Dios, nos damos cuenta que Dios, hermano, de la misma manera como ve el presente, de la misma manera Él ve el pasado, de acuerdo a cada generación, ¿verdad? Porque lo que para nosotros ahora es pasado, fue presente para alguna otra generación. Entonces Dios ve, hermano, el pasado, ve el presente y ve el futuro. De tal manera que en su gran ciencia y su gran sabiduría, como el Dios maravilloso que es, Él puede ver, hermano, e interpretar en la actitud humana cómo las decisiones de los hombres van definiendo su trayecto o van definiendo su camino. Por esa razón es que el Señor dice: si tú haces esto, vas a terminar en tal punto. Si tú haces esto otro, entonces te va a suceder tal cosa. Es así como aplica la sabiduría de Dios. Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Dios nos da la libertad de accionar, hermano, de acuerdo a un criterio que vamos desarrollando, y un criterio que debemos enriquecer con la instrucción de la palabra del Señor. Cuando nacemos a la vida de Dios, cuando nacemos en Cristo Jesús a la vida de Dios, se hace necesario que recibamos una instrucción constante, una instrucción permanente con base en su palabra. Porque cuando una persona es salvada de la condenación eterna, Dios ha preparado ya un destino, Dios ha preparado una meta, Dios ha preparado un final. Pero esa meta y ese final pueden sufrir alteraciones con base en la conducta humana. De tal manera, hermano, que yo puedo decir esto con mucha libertad, con un poco de pena quizá, y quizás hasta un poco de dolor y queja, pero debo decir, hermano, que no todos los cristianos vamos a llegar a la misma meta. No todos los cristianos vamos a estar en los mismos espacios espirituales, en los mismos ambientes espirituales. Es más, algunos cristianos van a tener que pasar por 7 años de tribulación para poder despertar de su letargo espiritual. La meta de Dios, por supuesto, para nosotros es que no pasemos por ese proceso de 7 años. Sin embargo, algunos hermanos pareciera que hasta se gozan en estar comprando boleto para la gran tribulación. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque uno los invita a actividades para instrucción y les da igual.
como que ya lo supieran todo, como que ya conocen el camino, hermano, y no necesitan orientación, como que no necesitaran guianza de Dios. Y no, la instrucción es para eso. Y la instrucción, hermano, es para guiar nuestros pasos y guiar los pasos de nuestros hijos, con saber cómo los vamos a orientar y cómo los vamos a conducir. Tuvimos ayer una actividad muy preciosa organizada por el grupo de jóvenes para recibir instrucción de cómo ayudar a nuestros hijos a manejar su área emocional, su área sentimental. Y me asusta, hermano, le soy sincero, me asusta ver cómo algunos padres de familia les da igual, hermano, como que no se les fuera a complicar la vida. Entre las cosas que como cristiano, hermano, cuando yo me convertí dije, bueno, Señor, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, y obviamente era la palabra la fuente. Pero luego me surgió una preocupación, dije, ¿cómo voy a orientar a mis hijos? Y me ocupé en aprender la manera de orientar a mis hijos, enseñarles a tomar decisiones. Pero hacemos las actividades, hermano, y los padres de familia igual. No sé si prefirieron ver el 2-1, México-Guatemala. Más importante que aprender a orientar a los hijos, tal vez, no sé. Cada uno es responsable de sus decisiones. ¿Me explico, hermano? Ahora, ¿sabe que esas pequeñas actitudes van a determinar el final de muchos hijos de Dios? Hermano, ¿dónde quiere ver usted a sus hijos en el final del camino cristiano? ¿Los quiere ver en la gran tribulación? ¿Los quiere ver en el infierno? Tampoco, hermano, ¿qué le pasa? Bueno, entonces haga lo que le toca hacer. Si no, los va a ver pasar penalidades. ¿Sabe que la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Pero tenemos que enseñar a esa simiente a vivir como hijos de Dios. Si no les enseñamos a vivir como hijos de Dios, los vamos a ver mendigando pan. Muy simple, hermano. Entonces Dios, hermano, en ese ejercicio nos va dando la instrucción, nos va dando el seguimiento, nos va dando la enseñanza, porque Él quiere que nosotros lleguemos a la meta. El día que el Señor Jesucristo, hermano, a usted lo hizo salvo, entre las cosas que le ofreció, le dijo, mira, yo quiero que tú estés donde yo voy a estar. Esa es la propuesta, ese es el interés de Cristo. Ese es el deseo del corazón de nuestro bendito Señor de gloria. Pero ¿será que el deseo de su corazón está en concordancia con el deseo de nuestro corazón? ¿O el Señor quiere una cosa y nosotros queremos otra? Puede ser, hermano. Entonces, cuando Dios, hermano, ve ese panorama del tiempo, y Él ve el pasado, ve el presente, ve el futuro, sabe que también el Señor ve cómo el diablo va interviniendo, intentando echar a perder el plan de la salvación. O sea, el Señor ve todas las cosas. Entonces ve el camino de los salvos, ve el camino de los impíos, ve el camino de los perdidos, y también ve al diablo, hermano, haciendo intervenciones para corromper al pueblo de Dios. Y aquí pasa una cosa bien tremenda, hermano. ¿Sabe que el diablo no mueve, hermano, una pestaña si Dios no le da permiso? Porque el diablo es un siervo de Dios. Hermano, es un siervo, es un sirviente, es un siervo de Dios de tales características que cuando el diablo arruina algo, Dios también lo pone que lo arregle. Y el diablo no tiene más remedio que arreglar lo que arruinó. Bendito nuestro Dios Todopoderoso, que está por encima de todas las cosas. Entonces, hermano, cuando el diablo ve al pueblo de Dios caminando el camino de fe, cuando el diablo ve a aquellos hijos de Dios sinceros, honestos, que en verdad quieren agradar a Dios, que en verdad quieren caminar el camino de Dios, hermano, el diablo empieza a buscar la manera de estorbar el plan de salvación, empieza a buscar la manera de estorbar el plan de Dios. Pero cuando va a intervenir, primero ve hacia el cielo, con una mirada de, ¿lo hago o no lo hago? Asústese, porque uno como cristiano esperaría que Dios dijera, no se te ocurra tocar a uno de mis pequeñitos. No, hay veces que da permiso. Pregunta al diablo, ¿intervengo? Y dice el Señor, vamos a ver, sí, interven. Y el diablo interviene. Los profetas de Dios, los ministros de Dios,
y particularmente hombres como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, el apóstol Judas. Quizá no tanto Lucas, voy a dejar a ellos 4 un poquito afuera de esto. Pero estos hombres que le mencioné, hermano, que se encargaron de recibir la inspiración de la palabra, escribirla para que luego nos llegara a nosotros, sabe que con estos hombres Dios hizo un ejercicio muy interesante. Ellos estaban en el plano terreno, recibiendo la misericordia de Dios, hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, y Dios les dio la tarea de escribir el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, todo lo que usted encuentra en el Nuevo Testamento. Pero resulta que el Señor les dio a saber a estos hombres una cosa muy interesante, y es que Dios los elevó al punto, quizá no hasta la altura total, pero Dios los elevó a una altura desde donde ellos también pudieran ver qué estaba pasando allá al final del camino de la fe. Los elevó espiritualmente para que con sus ojos espirituales, en un carácter de ejercicio profético de Dios, estos hombres fueron elevados y ellos pudieron ver por el Espíritu Santo de Dios las intervenciones del diablo intentando corromper al pueblo de Dios. Dios les permitió, hermano, a estos hombres discernir las estrategias satánicas. Les permitió el Señor a estos hombres ver cómo el diablo haría su estrategia de corrupción, sus intervenciones. Y más tremendo, oiga esto, Dios le permitió a estos hombres ver cómo el diablo iba a utilizar hombres para corromper al pueblo de Dios. Pero lo sorprendente es que cuando estos hombres vieron, estos hombres de Dios, por el ejercicio profético del Espíritu de Dios, elevados a una estatura, a un nivel espiritual en donde podían ver los acontecimientos del final, ellos vieron el comportamiento de aquellos hombres, se dieron cuenta, hermano, que la corrupción del pueblo de Dios no vendría de afuera hacia adentro, sino de adentro mismo del pueblo de Dios. ¿Me explico? De tal manera, hermano, que a veces uno, bueno, hace algunos años atrás era más o menos así el panorama de trabajo, el panorama de discernimiento, el panorama de trabajo espiritual. Pero resulta que estos hombres de Dios, guiados por el Espíritu, abiertos sus ojos por el Espíritu y elevados a ese nivel, desde donde ellos podían ver el comportamiento final, ellos dijeron: oh, pero si ahí hay predicadores enseñando cosas raras. ¿Me explico? Entonces, hermano, en ese ejercicio el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo número 3, verso número 18, se dio cuenta por el Espíritu que adentro del cuerpo de Cristo estaban los enemigos de la cruz de Cristo. Allá afuera estaba el diablo con sus huestes, principados, gobernadores, reinos, tronos, poderes de maldad, intentando detener el plan de la salvación. Hermano, yo sé que usted no lo pudo visualizar, como yo tampoco lo pude visualizar, hermano, el pulso que el Señor hizo contra el diablo para que usted no fuera salvo. Usted no sabe cuánto trabajo, cuánta oposición ofreció el diablo para que usted no fuera salvo. Pero no pudo en ese forcejeo con el Señor, porque nuestro Señor es más fuerte, Él es más poderoso, Él es el único poderoso, y le ganó al diablo el pulso, y ahora usted es salvo por la gracia y la misericordia bendita del Señor. Sin embargo, el diablo no ceja en su intento de intentar retomar lo que alguna vez le pertenecía, porque usted alguna vez fue del diablo, hermano. Más allá que lo visualizara o lo entendiera o no, pero usted una vez fue siervo del diablo y le sirvió bien. Todo lo que él le sugería, todo lo que él le ponía, nunca fue melindroso para el pecado, ¿verdad? O decía usted: ay, ese pecado tan feo, ese sí, no, le entraba con fe a todo lo que el diablo le servía. De eso lo hizo libre el Señor Jesucristo. De eso lo rescató el Señor Jesucristo. Por eso ahora cuando mira hacia la pocilga,
Usted es agradecido y bendice al Señor porque ve cuando estaba ya revolcándose entre los marranitos, con olor a marranito, hablando como marranito, pero ahora es hijo de Dios. Le están poniendo sus vestiduras blancas, le están trabajando su corazón, le están trabajando su conciencia, le están ciñendo sus lomos con la verdad del Evangelio, le están calzando sus pies con el apresto del Evangelio, le han dado el escudo de la fe, le han puesto el yelmo de la salvación para que no se eche a perder. Pero el diablo tiene esta propuesta, dice: no voy a descansar hasta que no los eche a perder. Y trabaja. Entonces resulta que el diablo se dio cuenta que desde afuera era poco lo que podía hacer, porque aunque usted no lo vea, la sombra del poderoso gigante está sobre nosotros. La sombra del Señor nos cubre, con sus alas extendidas nos cubre y nos protege. Entonces dijo el diablo: desde afuera no puedo nada, me voy a ir hacia adentro. Y estos hombres de Dios vieron, yo le voy a hacer un poco de ademanes si usted lo quiere, jocosos, pero más o menos así fue la cosa. Estaban viendo el comportamiento del pueblo de Dios, el camino de la fe, el camino de la salvación, el plan de Dios desarrollándose, el plan de Dios creciendo, y de pronto empieza a cambiar un poco el color dentro del pueblo de Dios. Y resulta que empiezan a aparecer ciertos individuos que no están marcados con la sangre de Cristo, sino que están marcados por el diablo. ¿Me explico, hermano? Y los ve, pero no solamente los ve marcados, sino que los ve encumbrarse a posiciones de liderazgo sobre el pueblo de Dios. Y entonces escribió el apóstol Pablo estas palabras: adentro del cuerpo de Cristo están los enemigos de la cruz de Cristo. Y nos hizo el precioso y maravilloso favor de decirnos cuáles son sus características, de tal manera que identificando sus características, hermano, uno puede andar con la etiqueta, ve las características que menciona la palabra y lo puede etiquetar y dice: este es enemigo de la cruz de Cristo. ¿Me doy a entender? No con nombres, aunque los podríamos dar, pero nos vamos a guiar por la palabra. Yo le prediqué de la primera característica en el verso número 19 de un enemigo de la cruz de Cristo. Y voy a decir esto, hermano: hoy los enemigos más grandes de la cruz de Cristo están en púlpitos, a la cabeza de gente que cree buscar a Dios, y de lo cual yo creo con honestidad, hermano, que buscan a Dios. Creo que son sinceros, algunos tal vez, no todos. No puedo meter las manos al fuego por nadie en esto. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 19, cuyo fin, dice, o sea, su final, el final de los enemigos de la cruz de Cristo es perdición. Una vida de perdición, una vida de vicios, una vida de excesos. Y al final de su camino lo que encuentran es destrucción o ruina, se puede traducir igualmente el texto. El Señor Jesucristo enseñó que hay una senda que se llama la senda de la perdición. Usted sabe que el Señor Jesucristo, hermano, ¿qué le puedo decir del Señor Jesucristo si Él es todo, verdad? Él es apóstol, Él es profeta, Él es evangelista, Él es pastor, Él es maestro. Él es Dios, hermano. En resumidas cuentas, Él es Dios y es nuestro Salvador. Y es nuestro hermano mayor, y es nuestro redentor, y es el que nos consuela y el que no nos abandona ni de día y de noche, que está con nosotros todo el tiempo, pendiente de todas nuestras necesidades, hermano, dispuesto a rescatarnos, dice la Escritura. Entonces dice o enseñó el Señor Jesucristo que hay una senda que se llama la senda de la perdición. Allá en el capítulo número 6 del profeta Jeremías, el Señor, hablando por boca de este hombre de Dios, dijo: paraos en los caminos y preguntad. Ahora,
necesito aclarar este detalle, hermano, para poder comprender de mejor manera este texto. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios le levantó a Israel profetas? ¿Cuál era la razón del ministerio profético para Israel? No era un ministerio para engalanar a Israel, sino que Israel, un ejemplo vivo de la conducta humana como lo somos también nosotros. Hermano, Israel de continuo se desviaba, de continuo se salía del camino de Dios, porque así es el corazón del hombre. Entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia. La única diferencia la hace el tipo de pacto, porque el pacto de ellos fue imperfecto, el pacto de nosotros es perfecto. El mediador de ellos era un mortal, el mediador nuestro es inmortal. El mediador de ellos tenía sucesores, el mediador nuestro permanece sacerdote para siempre, para interceder por nuestras necesidades delante del trono de la gracia de Dios. Pero quiero que note que lo diferente es el panorama espiritual, pero los hombres, hermanos, somos exactamente iguales. Por eso el apóstol Pablo dijo: no hagamos lo mismo que ellos hicieron, porque nuestro corazón es tendencioso a repetir los mismos errores. Bueno, ahora resulta que, ¿qué le estaba explicando? Se me fue la idea. ¿Cómo? Los profetas. Le levantó profetas, hermano, porque el pueblo se desviaba. Entonces el Señor levantaba a un profeta para que le dijera a Israel: ey, ahí van mal, ese no es el camino. Ese era el trabajo de los profetas. Claro, el cinto profético, que ceñía, el espíritu que ceñía a estos hombres, hermano, era un carácter tremendo. ¿Por qué? Porque el pueblo era tremendo. Y la Biblia dice que así como es el pueblo, así es el sacerdote que Dios le pone. Dice: pueblo de dura cerviz, ministro con frente de pedernal. De tal manera que la actitud del pueblo de Dios define el carácter del ministro que lo cubre. Imagínese, hermano, ¿cómo será usted? Pero ese es un principio espiritual. Así como es la actitud del pueblo, así es la actitud del ministro, porque Dios va trabajando al ministro, lo va facetando, le va haciendo sus cortes para que pueda reflejar la luz de Dios. Bueno, estos hombres se levantaban de parte de Dios y decían al pueblo de Israel: dice Dios que eso no es lo que tienen que hacer. Y usted va a leer en toda la Biblia, en todos los textos proféticos, cómo estos hombres corregían las malas actitudes y las malas conductas del pueblo de Dios. Hermano precioso, hermano queridísimo de mi alma, pero usted necesita que le sean corregidas sus malas actitudes. Yo necesito que me sean corregidas mis malas actitudes. ¿Me explico? No en todo sacamos 100, hermano. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Sabe que la mayoría, algunas veces, algunas personas dicen: mire, ¿por qué tienen ustedes eso ahí, eso de la administración? Parece confesionario, dice. ¿Sabe por qué es necesaria? Porque las ovejas son desobedientes. Se dan sus escapaditas del redil, se salen por algún recovequito, se salen por algún agujerito del cerco, se van a revolcar con los cochinitos y de ahí regresan todos marranitos. Necesito que me limpien, dice. Hay que tener entonces la administración. Si las ovejas no se salieran del redil, no habría necesidad de estarlas limpiando. ¿Me doy a entender? Hermano, ¿me doy a entender? Pero las ovejitas se salen y allá están con los puerquitos riéndose, compartiendo, conviviendo, y cuando se da cuenta, manchó su lanita blanca y dice: ¿y ahora cómo hago para llegar a la iglesia si tengo manchada la lanita? Entonces necesito que me oigan. Agárrese, porque todavía hay tiempo para arrepentimiento, pero ya no está lejano el momento en el que se termina el tiempo del arrepentimiento. Entonces estos hombres los levantaba a Dios para que dijeran: pueblo, estás equivocado, ese no es el camino, estás tomando las decisiones incorrectas. Bueno, típico ser humano, los israelitas preferían mantenerse en su necedad que oír la voz de Dios.
Bueno, eso los llevó a no llegar a la meta y otros detalles. Cuando estos hombres de Dios, hermano, son instruidos y nos son enviados para que nos instruyan, es para decirnos cuáles son los errores y cuáles son las equivocaciones. Entonces, el apóstol Pablo ve, hermano, que dentro del cuerpo de Cristo se empiezan a levantar estos personajes. En algunos casos, él citó los nombres específicos y dijo a fulano, a sutano y a mengano, que Dios tenga misericordia de ellos porque alguna vez me ayudaron en el ministerio. A fulano y sutano, que Dios los recompense de acuerdo a lo que hicieron. Y a fulano, sutano y perencejo, que se oponen a nuestra enseñanza, que Dios los arregle. Es decir, llegó el momento, hermano, cuando el apóstol Pablo ya no pudo hablar generalmente, sino que tuvo que hablar específicamente con nombres y apellidos. Y sabe que eso me preocupa un poco, si es que se repite la necesidad de tener que decir nombres y apellidos. Pero si se hace necesario, va a haber que hacerlo. ¿Me explico, hermano? ¿O no está de acuerdo conmigo en eso? ¿Me va a dejar solo cuando llegue ese tiempo? Saber. Así dijo Pedro. Señor, hasta la muerte mi vida voy a poner por ti. Dios no levantó un profeta, levantó un gallo para recordarle que se había equivocado. Bueno, dijo el apóstol Pablo, los enemigos de la cruz de Cristo están adentro. Y no solo están adentro, están en posiciones de liderazgo. Luego resulta que por otra ventana, pero en el mismo ejercicio, los vio el apóstol Pedro. Y dijo, ¡ah! Se asustó, hermano, cuando se dio cuenta que dentro de las personalidades llamadas ministros estaban esos individuos. Y luego, hermano, el apóstol Judas, una carta cortita, sin capítulos, solo versículos. Pero cuando él los vio, y hermano, cada uno de ellos nos fue dando características. Pero Judas dijo cosas tremendas de ellos. Dijo, estos ya estaban marcados desde hace mucho tiempo. A cada uno de ellos, el Señor les fue dando a entender el comportamiento de estos. Ahora, yo estoy en el punto de las características que el apóstol Pablo nos da para identificar a un enemigo de la cruz de Cristo. Quiero aclarar esto. Los enemigos de la cruz de Cristo, todos tienen una característica común, y es confundir la doctrina del Señor. Ese es el factor que tienen en común todos los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo no son enemigos porque andan declarando maldiciones contra el pueblo de Dios, andan haciendo hechicerías, andan haciendo trabajos de brujería, andan haciendo culto satánico para que el plan de salvación no avance. No, esos no son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo usan la Biblia para estorbar el plan de la salvación. Los enemigos de la cruz de Cristo usan la palabra de Dios, tergiversándola, manipulándola, torciéndola para corromper a los hijos de Dios. Y hermano, están logrando en un alto porcentaje su objetivo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Hermano, cualquiera hubiera esperado que la recomendación del padre espiritual de Timoteo fuera, cuídate de ti mismo y cuídate del diablo. No, le dijo, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Esas palabras, hermano, hoy en día están creciendo como una necesidad delante de nuestros ojos. Cuidarnos de la doctrina. ¿De qué doctrina? De la sana doctrina, no. Bendito Dios por su sana doctrina. Y bendito Dios por aquellos hombres que Dios levantó para que nos enseñaran sana doctrina. Bendito Dios por los hombres que levantó para que nos dieran los fundamentos de la fe que ahora profesamos. Pero los enemigos de la cruz de Cristo usan la Biblia para corromper al pueblo de Dios. En la segunda característica
que estamos ahora, dice, su fin es perdición. El Señor Jesucristo enseñó que hay una senda. Jeremías dijo, y estaba en este punto, no le aclaré. Sabe, hermano, que todos los profetas que Dios levantó, su prioridad era Israel, 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 Israel. Pero Jeremías no. A Jeremías el Señor le dijo, mira, no digas que eres muy joven, porque desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había hecho profeta. Fíjese, desde antes de estar concebido ya era profeta. Y le dijo el Señor, y te constituí profeta no para Israel, sino profeta para las naciones, es decir, para los que no somos judíos. Y entonces el texto, hermano, adquiere una relevancia mayor, porque entonces ahora cuando leemos, paraos por los caminos, ¿a quién le está hablando? ¿A Israel o a las naciones? A las naciones. Nos está hablando a nosotros. Paraos por los caminos. ¿Sabe por qué? Porque Israel sabía de un solo camino, pero nosotros, hermanos, sabíamos de muchos caminos. Y usted sabe que es común pensamiento en la mentalidad de la gente decir, pero si todas las religiones son buenas, si todas las religiones nos llevan a Dios. Y de ese error surge el movimiento ecuménico. Juntémonos todos para alabar al mismo Dios, porque todas las religiones son buenas. Y es lo tremendo que hay algunos evangélicos que piensan igual, que todas las religiones son buenas, y entonces están ahí agarrados de las manos haciendo oración por la paz mundial. No, hermano, ese no es el plan de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Entonces dice el Señor a los gentiles, párate en los caminos. Todas las opciones, hermano. Creo, me imagino que habrá aumentado este número, pero hace algunos años atrás se hablaba de 1600 religiones, 1600 movimientos religiosos. Y ya no solamente el panorama de las denominaciones dentro del pueblo de Dios, sino las opciones de religión. De tal manera que alguna gente se anima a hacer el ejercicio de ver qué religión es la más bonita, qué religión es la verdadera. Religiones bonitas hay, verdaderas ninguna. Todas las religiones son falsas, incluyendo la religión evangélica. Es tan falsa como todas las demás. Lo que es vivo es el camino de la salvación, porque el camino no es una religión, el camino es una persona y se llama Jesucristo. De tal manera que el que tiene a Cristo en su corazón no cambió de religión, cambió de muerte a vida, cambió de tinieblas a la luz, cambió de la condenación a la salvación, de la iniquidad a la justicia, del ídolo a Cristo. Es la diferencia. Hermano, cuídese de caer en vida religiosa, cuídese mucho de eso. Bueno, por estas y otras cosas, hermano, me apedrean a veces un poquito, pero ya se me está engrosando el cuero. O ya lo traía grueso, no sé. Saber, ¿verdad? Segunda característica de un enemigo de la cruz de Cristo: no tiene a Dios así con mayúsculas, sino que tiene Dios con minúsculas. ¿Y dónde tiene a su Dios? Mire pues, espero darme a entender correctamente con lo que voy a decir. Quizá no dispongo de mucho tiempo para explicar o ampliar, pero sabe, hermano, que nuestra vida espiritual se metaboliza acá, en esta zona. Eso dice la Biblia, que cuando venga el Espíritu a nosotros, dice, de nuestro interior, de nuestro vientre, ¿qué brotarán? Ríos de agua viva. O sea, el Espíritu de Dios no llega a morar en el cerebro y tampoco llega a morar en el corazón, porque si llega a morar en el cerebro lo racionalizamos, y si llega a morar en el corazón lo sentimentalizamos. Y el Espíritu de Dios ni es razón ni es sentimiento, es la presencia de Dios en nuestra vida. De tal manera
que si nuestra mente no está de acuerdo al plan de Dios, el Espíritu dice: te estás equivocando. Si mis sentimientos no están de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu dice: te estás equivocando. Y solo para comentarle esto a propósito de la enseñanza de ayer, sabe que por esa razón los jóvenes cristianos, cuando se ayuntan con inconversos, no tienen paz, si realmente tiene el Espíritu de Dios, y se mete en una zozobra espantosa, no tiene paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu le dice a su corazón que eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Hermano, dígame amén, por favor. Usted se me asusta. Estos enemigos de la cruz de Cristo no sirven al Dios verdadero, sirven a su Dios con minúsculas. ¿Y dónde tienen a su Dios? Léalo ahí en la Biblia. ¿En dónde lo tienen? ¿En dónde lo tienen? ¿En dónde lo tienen? Aquí. Si a usted le preguntan, solo por hacer la relación, hermano, mire usted como desde dónde siente eso que dice que siente de Dios. Desde acá. Hermano, yo le puedo dar fe total y absoluta que la manifestación del Espíritu Santo de Dios se siente desde acá. Es una cosa asombrosa. Otro día hablamos de eso, pero es desde acá, desde donde viene esa fortaleza interior, esa fuerza por su Espíritu. Esas aguas que saltan para vida eterna vienen desde acá, hermano. ¿Por qué? No sé. Algunos parecieran tener más espíritu que otros, pero no se equivoque, eso es un mal indicio. Eso no es verdad, porque no habita en esos espacios así. Y algunos dicen: le voy a hacer buena casa al Espíritu. No, tampoco. Cuídese de eso. Dice la Biblia: su Dios es su apetito, su Dios es su vientre. Porque, hermano, ¿sabe por qué es que el Espíritu de Dios se focaliza en esta zona? Porque en esta misma zona se focalizan las pasiones del hombre. ¿Qué es lo que uno tiene, hermano, en esta caja abdominal? Miren, cómo desearía tener más tiempo para explicarle otras cosas. Pero todas las pasiones del hombre brotan también desde acá. Acá está los riñones, pero principalmente el hígado, que en lenguaje bíblico representa las pasiones del hombre. Déjeme decirle que en sí la pasión no es totalmente negativa, no, la pasión tiene un factor positivo. Por ejemplo, cuando una persona se convierte a Cristo y se apasiona por su palabra, está usando bien la pasión. Cuando esa persona se apasiona por las cosas de Dios, está usando bien esa pasión. Hermano, a mí me apasiona predicar la palabra de Dios. Me apasiona leer la palabra de Dios. Entonces, eso, hermano, brota desde acá. Pero también desde acá vienen las malas pasiones. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Por eso el texto lo traduce de esta manera. Dice: su Dios es su apetito. Este apetito son esos deseos pasionales que están en el vientre de, por supuesto, los malos de estos individuos. ¿Y cuáles son esos deseos o son esas pasiones? Yo le voy a poner un parámetro. A esto de apetito, llámele usted un deseo desmedido, un deseo sin control, un deseo sin límites, un deseo sin grado de satisfacción. ¿Deseo de qué? De fama, deseo de fortuna, poder, popularidad, riqueza, deseo de grandeza. Entonces dice: estos enemigos de la cruz de Cristo hacen de sus deseos su Dios. Y de ahí, hermano, empiezan a surgir todas estas cosas. Ahora voy rápidamente a algunos textos de la palabra. En el libro de Judas, verso número 16. Como estos son sus deseos y estas son sus pasiones,
Ahora resulta, hermano, que estos individuos van a utilizar la palabra de Dios para satisfacer sus deseos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Convierten la palabra de Dios en mensajes que eduquen la mente de los hijos de Dios, si es que los hay, que reciben estas enseñanzas, para que respondan a la satisfacción de los deseos de ellos. Pero cuando están haciendo este trabajo, también están sembrando en el corazón de las personas deseos engañosos. O sea, es un círculo vicioso. Ellos tienen sus deseos, sus apetitos, sus deseos desmedidos son su Dios. Entonces convierte su deseo en doctrina usando la Biblia. ¿Y qué logra con esa doctrina? Como a la gente le abren la Biblia y le mencionan la Biblia, la gente cree que le están hablando de Dios, pero no es así, hermano. Le están hablando de otro Dios que se llama deseo, un apetito desmedido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Toman la palabra de Dios para instruir el deseo de ser rico, de ser famoso, de ser grande. Y entonces los oyentes de esa doctrina retorcida, mal utilizando la palabra de Dios, en ellos nace el deseo de ser ricos, famosos, grandes, líderes. ¿Y qué hacen como resultado? Entonces vienen aquellas expresioncitas que en cierto grado dan risa, hermano, y a veces dan cólera. Sembrá en mí porque yo soy buena tierra. Sembré en mí para que Dios te multiplique. Y como este otro tiene el deseo también, que ya le fue infectado por este que está acá, él siembra, entre comillas, y no sabe que lo que puede ganar es que lo siembren, pero en el infierno. ¿Me doy a entender, hermano? Toman la palabra de Dios, es que no se salen de la Biblia. No, la toman y entonces inmediatamente, hermano, en el aire hacen unos malabares como aquellos acróbatas de circo que tiran unas teas encendidas, hermano, y con dos, ¿verdad? Y miran a la gente, van a ver 3 y haciendo los malabares, y la gente, wow, y 4, hermano, y 5, y están haciendo eso y tragándose una espada también, y parados con un pie en una pelota, cosas tremendas. Igual hacen estos. Hacen malabares con la Biblia, la retuercen y la convierten en un engendro de deseos engañosos en el corazón de la gente para satisfacer sus propios deseos. Mire lo que dice Judas. Y si esto no nos habla, hermano, entonces ni aunque Cristo baje, ya no vamos a agarrar camino. Verso 16. Dice la palabra del Señor: estos son murmuradores quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Los enemigos de la cruz de Cristo son murmuradores quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Entonces no andan detrás de la verdad, ni del amor a Dios, ni de los intereses de Cristo. ¿Detrás de qué van? De sus propias pasiones, impulsados por sus propios deseos, sus pasiones, sus apetitos desmedidos de fama, grandeza, riqueza, poder, gloria humana. Y dice, mire, esta característica que Judas vio acá por el Espíritu: hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Lo nota? Arrogancia, altivez, superioridad, grandeza. Pero le dicen a la gente cosas bonitas, cosas lisonjeras, palabras que les endulcen los oídos, palabras, hermano, que le endulcen su pensamiento. ¿Sabe cómo son? Como el perro que lamía a Lázaro. Ahí estaba. Bueno, no sé si era 1, 2 o 3, no sé cuántos serían. O de ahí vendrá aquello de los 101 dálmatas, no sé. Pero a veces me doy a sospechar ciertas cosas, hermano.
Y llegaban los perros a lamerle sus llagas a Lázaro, hermano. Así es esa gente. Le gusta que le laman las llagas. Usted sabe que es una llaga, ¿verdad? Una herida sin sanar, que se puede volver putrefacta, crear una gangrena y matar a una persona. Pero ellos le lamen las heridas. ¿Y cómo le lamen las heridas? Ofreciéndoles milagros. No importa si no cambia, no importa si obedece o no obedece a Dios, lo importante es hacerles un milagro. ¿Para qué? Para que me deje el beneficio. ¿Me doy a entender, hermano? Como los perros de Lázaro. Por esa razón es que el apóstol Pablo les llamó perros. ¿Lo ha leído? Dijo, esos son perros. ¿Y por qué son perros? Porque lamen heridas. Entonces la gente está contenta, solo que le estén lamiendo las heridas. Es que pobrecito usted, ¿verdad? Y sí, usted, papadito lindo, y sí, pues, pero ahí se acuerda de dejar la ofrendita. No se vaya a ir sin dejar su dinerito. El pueblo de Dios no necesita que le laman las heridas. El pueblo de Dios necesita que le sanen las heridas. En un minuto le cuento esto que vi, hermano, de paralizar el corazón. Corto. Mi abuela materna sufrió un accidente y se raspó el empeine de su pie derecho, ya grandecita ya de edad. Entonces la instrucción del médico, ¿no? La llevaron al médico y la instrucción del médico: tiene que lavar bien la herida. Pero cuando le lavaban la herida daba alaridos la pobre abuelita. Normal. Ay, mis hijos. No, así no decía. Ay, su dolor, ¿verdad? Entonces sus hijos, es decir, mi padre y sus hermanos, le lavaban suavecito. Se fue formando una costra. Pero ellos por amor, con cariño, le apenas, y cuando ay, entonces ya no más. Y allá la llevaban con su patita al médico, no sé si a la semana o a los 15 días la llevaban con su patita al médico. Y cuando el médico vio y dijo, ¿le han lavado la herida? Sí. Y dijo, esto está mal. Esta herida está en malas condiciones. ¿Sabe qué hizo? Sin anestesia le arrancó la costra, hermano, y gritó más de lo que había gritado todas las otras veces. Usted no necesita que le laman las heridas, usted necesita que le arranquen la costra. Si no, no se cura. ¿Me explico? Y me llamo el doctor Quitacostras. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Eso no es cierto, así no me llamo. Pero, ay, pobrecito usted, ay, hermano. Pero ahí se acuerda que son los $20 mensuales. Si pobrecito usted, que se le están perdiendo los hijos, dé su dinero para que Dios salve a sus hijos. ¿Y por qué no los instruyó en el camino del Señor? ¿Por qué no les enseñó el camino de la verdad? Claro, ahora son unos perdidazos, pero fue la irresponsabilidad de padres lo que provoca que los hijos se pierdan. Hermanos, los hijos no se pierden por otra razón más que por la irresponsabilidad de los padres de familia. Pero hermanos, se hacen las actividades de equipamiento a los padres de familia y los padres de familia igual. 90 personas que se inscribieron para la actividad de ayer no vinieron. Les voy a agradecer que paguen, hermanos, por favor, porque nos hacen incurrir en gastos. Le estoy quitando la costra. Es que eso sí me molesta. Duele, ¿verdad?
duele quitar la costra. Déjeme decirle que cuando el Señor me quita las mías también me duele, hermano. Me quedo convaleciente. Ay, Señor, hoy sí me dolió ese trato. Así es el Señor. Pero bendito sea su nombre santo. Mire esto, dice Judas: le hablan a la gente con arrogancia, con altivez, con superioridad, pero con palabritas dulces, encantadoras. ¿Para qué? Para obtener beneficios. Entonces lo importante ya no es enseñar a esta gente a ser obedientes y agradables a Dios. No, lo importante es enseñarle a la gente y hablarle de lo que a la gente le gusta. Hermano, tráigame un ser humano que no le guste que le hablen que va a tener dinero. Si yo estoy seguro que usted en internet anda buscando si no se le murió un pariente lejano y le dejó millones. Hoy está de moda eso, hermano. ¿Cómo voy en tiempo? Hoy está de moda, hermano, que mueren personajes y dejan millones de dólares. Acaban de entregarle a los tataranietos de un hombre casi 3 millones de dólares a cada tataranieto, porque a los hijos no les dejó nada, porque eran malos hijos. Y dijo él: hasta los hijos de los hijos de los hijos reparten mi herencia. Pasaron 3 generaciones peladas, y hermano, son millonarios. Averigüe si no usted de repente es por ahí, hermano. Eso sí, cuando pasa el sombrero, deja lo que tiene que dejar. Algunos hermanos se acuerdan del sombrero que pasaba, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios que ya salimos de todo eso. Adulan a la gente para obtener beneficio. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Verso 17. Oh, me equivoqué, con toda seguridad. Perdón, estoy bien. 2:17. Dice el apóstol: estos son manantiales sin agua. Fíjese, un manantial que no tiene agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Mire hasta dónde le dijo Dios que iban a terminar estos. Por eso fue que Pablo dijo: es que su fin es la perdición, su fin es la ruina, su fin es la destrucción. Dice, está reservada, dice, la oscuridad de las tinieblas. Retoma el tema, verso 18: hablando con arrogancia y vanidad. Fíjese, en el 18, hablando con arrogancia, o sea, así como el más grande, ¿no? Así creidito, decimos en nuestro medio. Hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos de la carne. Hermano, déjeme decirle que los deseos de la carne no todos son inmorales. Hay deseos de la carne que no son lo que nosotros etiquetamos como inmoralidades. No, hay deseos de la carne que no tienen que ver con parrandas, con discotecas, con bares, con prostitución, que no tienen nada que ver con eso. Son deseos de la carne. La carne quiere ser famosa, la carne quiere ser grande, la carne quiere ser enriquecida materialmente. Hermano, yo sé que si usted tiene la oportunidad de tener dinero, lo rechazaría. ¿Verdad que no? Carnal. Si le aparece un pariente lejano y le dicen: mire, venimos a averiguar, usted se llama XXX. Sí, así me llamo. Entonces tiene que ir al cementerio porque ahí están los XX. No, le dicen a usted: sí, yo soy. Es que mire, aquí dejaron 2 millones de quetzales. ¿Los toma o los deja? ¿Qué hace, hermano? Ah, por supuesto. Es un deseo de la carne. Entonces dice Pedro: estos, verso 18, seducen a las almas mediante deseos de la carne. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas famoso, Dios quiere que tú seas grande, Dios te va a poner por encima y Dios te va a hacer un líder. El Señor te entregará naciones.
Hermano, eso es no saber lo que la Biblia dice. A los gentiles nunca nos ofreció el Señor naciones, esas se las ofreció a Israel. Y oiga esto, nosotros somos las naciones que le fueron ofrecidas a Israel. Pero no fuimos ganados por Israel, fuimos ganados por el Señor Jesucristo, que ha salvado de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Ha hecho gente salva. Pero hermano, hay quienes no saben ni gobernar su casa, ¿y para qué les van a dar naciones? No aguantan ni con la mujer que tiene y quieren naciones, hermano. ¿Me explico? Pero eso es un deseo de la carne. Grande, famoso. ¿Cuánto tienes? Poquito. Dios quiere que tengas mucho. Sí, mira lo que dice su palabra. ¿De qué tamaño eres? Chiquito. Dios quiere que seas grande. Mira lo que dice su palabra. Deseos de la carne y la gente seducida. ¿A dónde van a ir a terminar? A la perdición. Pero ellos sirven a su Dios, y su Dios son sus deseos, sus aspiraciones, sus deseos desmedidos, apetitos. El vientre, dice la Biblia, ese es su Dios. Sigue diciendo el apóstol Pedro. Ellos, dice, les prometen libertad, verso 19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Me he dado a entender, hermano? Los enemigos de la cruz de Cristo están adentro del cuerpo de Cristo, enseñando doctrinas que sirven a sus apetitos, a sus propios deseos, a sus propias aspiraciones. Entiéndase, tuercen la doctrina para lograr sus ambiciones personales. ¿Me he explicado? ¿Puede usted bendecir al Señor dándole una ofrenda de palmas? Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,